antes que ocurrió la resurrección, hubieron la crucifixión. Y hoy recordamos los cristianos, ni más ni menos que esa resurrección, pero también recordamos el padecimiento que pasó Jesús en aquella cruz. Y por eso quisiera que esta mañana pudiésemos refrescar las 7 frases, 7 palabras que Jesús, o una de las palabras que recoge los evangelios que Jesús dijo en la cruz. Palabras en las cuales Jesús estaba colgado en aquella cruz, en una agonía, aun cuando el dolor pues le consumía seguramente, tuvo tiempo, tuvo momento para pronunciar esas 7 frases, 7 palabras. Esas 7 palabras que tienen un significado también muy especial para nosotros. Encontramos en el texto que hemos leído del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, algunas de ellas. En este caso, en el capítulo 23, versículo 34, encontramos esa primera frase que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es la primera palabra que nos habla del perdón. ¿Perdón qué significa? Es la acción de renunciar a obtener una venganza de alguna ofensa que hayamos recibido, no guardando rencor ni resentimiento. Eso es perdonar. Es no guardar rencor ni resentimiento, no tener venganza de ningún tipo de ofensa que hayamos recibido. Y Jesús en la cruz habla del perdón. El perdón es la base de la salvación. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Jesús oró por aquellos que se burlaban de él, por aquellos que le estaban maltratando, por aquellos que le estaban crucificando. Qué gran ejemplo encontramos en esa palabra de Jesús. Otros hombres en esas mismas condiciones pues hubiesen maldecido. Pero Jesús no lo hizo, sino que pidió perdón por los que estaban allí, en aquel lugar. Esto también nos incluye a nosotros. Nosotros no estábamos hace más de 2000 años en aquel monte Calvario, escuchando las palabras de Jesús. Pero aquellas palabras también van dirigidas a nosotros. Nosotros también somos uno de aquellos que estaba crucificando a Jesús, porque nuestros pecados también lo estaban crucificando. El Padre Nuestro nos habla también del perdón. Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego menciona: perdonad vuestras ofensas unos a otros, como vosotros también perdonáis. Así que esta primera palabra nos habla de que tenemos que ejercitar el perdón constantemente. Pero no queda aquí, hay una segunda palabra. La segunda palabra también la encontramos en Lucas 23, versículo 43, que dice: entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase viene de aquella anterior, cuando uno de los ladrones dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nos habla de esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es tener la confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se espera. Esperamos que vengan las vacaciones de Semana Santa, en este caso, para disfrutarlas. Como no, muchas personas han marchado de disfrute durante estos días. Para los adolescentes, niños, están esperando que vengan ya las clases del colegio, muy pronto, ¿verdad que sí?
Bueno, y aquellos que cumplimos años, pues esperamos el día que vamos a cumplir años y vamos a recibir pues los regalos o las felicitaciones de nuestros seres queridos. Es la confianza de aquello que va a ocurrir o que esperamos que ocurra y que es algo que se desea. Así que, en este caso, aquel ladrón que estaba en la cruz también tenía una esperanza. Una esperanza de salvación. Jesús le habló a palabras de confianza, de salvación al ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido no le pidió a Jesús que le salvara de aquella situación, de aquel castigo que estaba sufriendo. El ladrón arrepentido no le pidió un beneficio terrenal, al contrario del otro ladrón, que tuvo que decirle, reprendiéndole, diciendo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Porque le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este ladrón tenía esperanza. Le pidió al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que se acordara de él cuando estuviera o fuera a su reino. Se sentara en el trono para reinar. Hoy Jesús tiene para nosotros palabras de esperanza. Jesús prometió vida eterna al ladrón arrepentido, al igual que promete vida eterna para cada uno de nosotros. Jesús dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. Todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Así que tenemos ya perdón, tenemos esperanza, pero hay una palabra más, la tercera palabra que encontramos en las Escrituras, que nos habla de consuelo. Dice, en este caso, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan recoge, el mismo apóstol Juan recoge las palabras que Jesús pronunció hacia él y también hacia María, su madre. Esta tercera palabra es una palabra de responsabilidad y también de consuelo. Jesús con esta frase satisface pues las necesidades emocionales que podía tener su propia madre en aquellos momentos tan difíciles para ella. Y por otro lado también satisface la parte económica, la parte material que aquella mujer podía tener. Jesús no solamente se preocupó pues de la provisión emocional, sino también se preocupó de sus necesidades materiales, de aquel ser tan querido, de aquellos seres tan queridos como podía ser para él su madre. Esta es una palabra de consuelo. Jesús pronunció esa palabra de consuelo para María y de responsabilidad también para aquel apóstol, el apóstol amado. Se nos habla de Jesús. Estos días en el campamento se está tratando la primera carta de Juan. La primera carta que escribe el apóstol Juan. Es el tema del campamento. Y se habla del amor de este hombre, del amor que tenía el apóstol Juan. El apóstol del amor. Jesús nos dijo que no nos quedábamos solos. Jesús tenía que satisfacer, ayudar a la madre que quedaba viuda. Parece ser que José ya no estaba, que había fallecido, ya que no lo encontramos en ningún relato de la crucifixión, ni antes de la crucifixión no aparece José.
Jesús, como el hijo mayor, el primogénito, debía de preocuparse de su madre para que no le faltase nada. Igual que a nosotros, Jesús dice que no nos deja solos. Aun cuando, dice el texto, aunque tu padre y tu madre te dejaran, fijaros la expresión tan entrañable. El salmista, en el capítulo 27, versículo 10, dice, aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo el Señor, Jehová, te recogerá. Jesús pidió a Juan que cuidase de su madre. Y Jesús está cuidando de cada uno de nosotros como hijos del Padre. Así que tenemos esa confianza, ese consuelo en cada uno de los cristianos, cada uno de los que creemos en Él. Hay una cuarta palabra de Jesús. Y esta, por el contrario, nos habla de tristeza. Hay un momento realmente de dolor, de angustia, de sufrimiento, de separación que Jesús siente. Y esta palabra, la cuarta palabra, la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y Jesús dice, probablemente con tristeza, angustia y dolor, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra es una palabra de tristeza, de melancolía, de dolor, un dolor intenso. Y tristeza, según el diccionario, dice que es algo que causa gran dolor y es muy difícil de soportar. ¿Cuánto debía de estar soportando Jesús? El dolor físico, clavos en sus brazos, clavos en sus pies, en aquella posición de angustia, de sequedad, de tremendo dolor en una cruz. Y él nota que su padre le ha desamparado. Este es el único momento en la eternidad, el único momento en la historia, en la eternidad, cuando Dios y Jesús estuvieron separados. No fue a Jesús a quien Dios desamparó. No fue al Hijo al que Dios desamparó, sino fue el pecado que estaba cargando en ese momento Cristo en la cruz. Los eruditos de la palabra dicen que en este momento y de forma sobrenatural, Jesús tenía sobre él todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, los cometidos y los que cometeremos. Dios no podía, de ninguna forma, por su pureza, soportar aquella maldad, aquel pecado. No existe mayor soledad que esta. Y este fue el momento más terrible de la crucifixión. Que Jesús sintiera la separación del Padre a consecuencia de tu pecado, de mi pecado. ¿Cuán terrible tiene que ser que una madre tenga que separarse de su hijo? Y estamos viendo hoy en día cómo familias se están separando a consecuencias de guerras o quizá por circunstancias familiares, permitiendo que a lo mejor sus hijos pues se embarquen en una lancha y marchen a otro país a buscar mejores posibilidades de vida. Esa separación tiene que ser terrible. Así que cuán terrible tuvo que ser para
el hijo separarse de su padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta separación, ni más ni menos, fue por amor a cada uno de nosotros. Por amor de nosotros, Cristo sufrió esa separación. Jesús exclamó otra quinta palabra. Y este también está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Encontramos una palabra que nos habla de necesidad. Después de esto, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliesen las Escrituras. Para que se cumpliesen las Escrituras, Jesús pronunció, sed tengo. Y esto nos habla de necesidad. Necesidad es el hecho o circunstancia en que alguien o algo nos es necesario, nos es imprescindible. ¿Y cuál es imprescindible? Nos es cuando tenemos sed de acudir a una fuente, a beber agua, a satisfacer nuestra sed. Cuando tenemos hambre, a satisfacer nuestro estómago. Y esa necesidad que Jesús tuvo, dice el texto, que fue para que se cumpliesen las Escrituras. Puesto que sabemos que le dieron a beber vinagre y él no lo quiso. Fue la única petición personal que Jesús hizo. Y esto, en un sentido, nos habla de su condición humana, de sus necesidades, de sus limitaciones. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, tenía las mismas limitaciones, las mismas necesidades que nosotros como ser humano. Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, padeció, sufrió. Y él sufrió, por eso entiende también nuestras carencias, nuestras necesidades materiales, físicas que podamos tener. Dice el texto en Hebreos capítulo 4 y versículo 15, encontramos que Jesús, hablando de Jesús, Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Cristo Jesús entiende, nos comprende cuando tenemos necesidades, porque Él mismo pasó también por cada una de ellas como nosotros pasamos. Alguien que podemos acudir, alguien que podemos ir cuando tenemos nuestras flaquezas y debilidades. Ahora, si estas palabras nos han hablado, por un lado, de perdón, como decíamos, nos ha hablado de esperanza, de consuelo, y en este caso nos habla de victoria, la sexta palabra, nos habla de victoria. Juan capítulo 19, versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La sexta palabra de Jesús es una palabra también de victoria. Victoria es el triunfo que se obtiene por ser superior, por demostrar que ha sido superior en la lucha, en la competición y vencer al rival. Esa es la victoria que se le entrega a aquel que llega al primero a la meta, el primero que obtiene el triunfo, aquel equipo que ha ganado, ha luchado para obtener la victoria, aquel que ha luchado en la carrera de la vida, como nos dice también el apóstol Pablo, y llega hasta la meta, habiendo luchado,
habéis conseguido llegar a la meta, como el soldado que lucha, como el labrador que se esfuerza para obtener los frutos necesarios. Jesús había cumplido con éxito el encargo que se le había dado. Jesús había realizado la labor que se le había encomendado. Ya desde antes de la fundación del mundo, dice el texto bíblico, Jesús fue crucificado por ti y por mí. Todo estaba terminado, se nos menciona. La obra se había realizado, estaba hecha. Todo se había cumplido. Consumado es. Y habiendo dicho esto, Jesús entregó el Espíritu. Dios decide humanarse, limitarse en un cuerpo humano, nacer, vivir entre nosotros. Jesús nos demostró cómo debemos de vivir y finalmente acude a la cruz para llevar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para que podamos tener vida eterna con Él. Ahora el precio por nuestras debilidades está pagado. Liquidada la deuda. Qué hermoso sería, qué bonito sería el que fuéramos a pagar una deuda a nuestro banco. Por ejemplo, la hipoteca, son 200.000 euros, no pasa nada. Ir al banco y que, bueno, vengo a liquidar, a pagar la deuda del préstamo. Y que te dijera, pues está pagada. ¿Usted a qué viene? Y esto es lo que nos va a ocurrir cuando vayamos al cielo. Porque vamos a ir con una carga, con un peso en nosotros, porque sabiendo que hemos fracasado, que no hemos cumplido con la ley de Dios, que hemos llevando sobre nosotros una serie de cargas y pecados. Y nos va a decir, está pagada. Está pagada. Está pagada porque en la cruz se pagó tu deuda. Está liquidada. Ahora el precio por nuestras rebeliones está pagado. La factura está liquidada. Hemos sido comprados por sangre de Cristo. Y podemos decir, gloria a Dios. Cristo ha resucitado. Y esa es la esperanza que tenemos, que nosotros también resucitaremos. La redención se ha cumplido. Consumado es. No tienes que hacer nada más. Lo único que nos pide es que seamos valientes. Valientes para acercarnos a aquella cruz. Que hace 2000 años, es verdad. Pero que esa cruz es la que nos libera de todo pecado y nos abre las puertas del cielo. Hay una séptima palabra en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expió. Esta palabra, séptima palabra, nos habla de fe. Fe es el testimonio, la aseveración de que una cosa es cierta, que se ha cumplido, que es real, que es auténtica. ¿Con qué confianza Jesús muere en la cruz? Jesús no murió en aquella cruz con dudas o temores, ni siquiera con desesperación. Murió consciente de lo que estaba haciendo y en plena fe. No es la angustia del que no sabe a dónde va.
Después de la muerte, ¿quién sabe? No, no es esa angustia la que Jesús tenía, sino era la tranquilidad del que sabe que al otro lado le está esperando el Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es la confianza, es la fe, es aquella fe que pedimos o tiene el niño cuando el padre le dice: suéltate, lánzate, yo te recogeré en mis brazos. Y el niño dice: ¿no hay alguien más? Es la fe que tienen nuestros hijos, nuestros niños, que depositan en los padres. La fe que tenía Jesús, de saber que después de la muerte va a la casa del Padre. Y esto nos habla a nosotros también. Nos habla a nosotros de la fe que tenemos, que un día cerraremos nuestros ojos. Un día se parará nuestro corazón. Un día moriremos. Pero la confianza, la fe que podemos tener es que vamos a la casa del Padre. Y si Jesús tenía esa fe, esa confianza, ¿cómo no vamos a tenerla nosotros? Y esa tranquilidad que se da en los cristianos, en el creyente, a la hora, en el momento de partir. Así que, vale, hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Jesús ha resucitado. Sí, ciertamente ha resucitado. Pero también, como no, recordamos que 3 días antes Jesús murió en una cruz. Y que esto lo hizo para que nosotros también pudiésemos resucitar. La tumba está vacía. La tumba está totalmente vacía. María, Magdalena, María fueron al sepulcro y se encontraron que no estaba el cuerpo de Cristo. No estaba allí Jesús, el Maestro. Aquellos iban a ver con ilusión, pero luego podían exclamar al resto de los discípulos: no está, ha resucitado, ha resucitado. Así que esta mañana podemos recordar que Dios nos da el perdón, tenemos perdón, que para nosotros hay esperanza, hay consuelo. Es cierto que hay tristeza, que pasamos necesidad, pero hay victoria. Y sobre todo hay fe y confianza en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que el Señor os bendiga.